Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Muy buenos días. Buenos días. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Así sea. De verdad es un privilegio, es un placer, una emoción de estar compartiendo la palabra de nuestro Dios con todos ustedes. Gloria a Dios. Para esta mañana tenemos un mensaje titulado, a ver si lo pueden leer ahí por mí. Ve y haz tú lo mismo. Dice, ve y haz tú lo mismo. No sé cuántas veces usted se ha sentido cuando está pasando alguna dificultad o está pasando alguna enfermedad o está que siente como que nadie le hace caso a su problema, a la dificultad que usted está enfrentando, y siente como que los demás hacen caso omiso, y se siente como, se empieza a sentir esa tristeza porque cree uno que el dolor que uno está sintiendo o lo que uno está pasando no le interesa a los demás, son indiferentes a mi dolor. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Si su respuesta fue sí, ahora le hago otra pregunta. ¿Cuántas veces usted ha visto el dolor de su hermano, el dolor que está pasando a alguien muy cercano a usted, o quizá no tan cercano, y usted ha sido indiferente? ¿Ha pasado también esa situación? Como dijo mi hermano, no nos hagamos los inocentes, porque todos hemos pasado por ese camino, en donde hemos visto a alguien que necesita nuestra ayuda y quizás no le hemos brindado la mano, no nos hemos conmovido, no hemos tenido empatía por esa persona que está sufriendo, que está pasando por un mal momento. Esta mañana la palabra de Dios nos va a confrontar. La palabra de Dios esta mañana quizás nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer ver en qué lado estamos. Si estamos del lado donde solamente nos toca el sufrimiento y nadie se apiada de nosotros, o quizás estamos del otro lado, donde nos ha tocado ver en diferentes situaciones porque está alguien sufriendo y nosotros hemos hecho caso omiso. O sea, no le hemos tendido la mano, no le hemos dado palabras de ánimo, no le hemos dicho que hay un mañana mejor, que hay un Dios todopoderoso que puede ayudarnos, que puede levantarnos de ese lugar en donde estamos o como nos estamos sintiendo. Voy a invitarles a que abran sus Biblias. Allá vamos a estar leyendo en Lucas, en el capítulo 10, verso 25 al 37. Cuando lo tengan, si me dan un fuerte amén, se lo voy a agradecer. Y mientras ustedes lo buscan, vamos a darle la bienvenida a los hermanos, a los amigos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje también por medio de la plataforma de Facebook. Amén. Bienvenidos a todos los hermanos, amigos que se han conectado ya. Yo sé que hay muchos que ya se han conectado. Sean bienvenidos y que la palabra de Dios también a ustedes en este día les hable y que los fortalezca. Amén. Es lo más importante. Creo que ya tenemos la cita. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, o sea, Jesucristo contesta, dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le voy a invitar a que oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de escudriñar tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que podamos captar tu palabra esta mañana, pero sobre todo que podamos ponerlo por práctica. Sabemos, Padre, que muchas veces nosotros como seres humanos fallamos, pero tu palabra siempre nos anima y nos invita a seguir los pasos de nuestro buen Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Prepara tu pueblo y dame palabras fáciles, te lo ruego, te lo suplico. Úsame como instrumento en tus manos esta mañana, te lo ruego y te lo suplico, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo contó varias parábolas, muchas parábolas que Él utilizó, que Él le dijo a su audiencia. Más que todo era para enseñar. Hubo parábolas que Él las dio para que nosotros reflexionáramos. Pero esta parábola del buen samaritano es más que todo para desarmar. Para eso lo usó Él. Porque aquel hombre se acerca, ¿verdad? Y le hace esa pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y si se da cuenta que para heredar la vida eterna no necesitamos hacer nada. Necesitamos ser hijos de Dios para heredar la vida eterna. Porque por obras no vamos a ser salvos. Por obras nadie va a ser salvo. Pero sí tenemos que ser hijos de Dios. ¿Y cómo podemos ser hijos de Dios? Reconociendo a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Entonces, esta parábola no es solo una historia en sí, es una radiografía espiritual que llega a nuestro yo más profundo para ver cómo actuamos nosotros en ciertas situaciones, cómo estamos nosotros respondiendo a la necesidad de los demás, cómo estamos nosotros quizás poniendo excusas para no ayudar al necesitado, o cómo nosotros nos estamos haciendo de la vista ciega para no ver lo que está frente a nuestros ojos. Porque déjeme decirle que aquí hay mucha necesidad, hay mucho sufrimiento, y nosotros como hijos de Dios somos llamados a ayudar. Nuestro Señor Jesucristo puso el primer ejemplo. Y entonces, cuando nosotros miramos acá en la palabra de Dios que este hombre se acerca a Jesucristo haciéndole esas preguntas, no era precisamente porque quería aprender, no era precisamente porque no sabía, pues él era un intérprete de la ley. Él seguramente conocía la palabra de memoria, se la sabía de memoria.
Pero aquí Lucas nos revela que él hace la pregunta no para saber, sino lo que quería era hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. A ver en qué iba. Él lo que estaba buscando era ocasión. No era porque no sabía. Pero Jesucristo, mire cómo le responde Jesucristo. Jesucristo le responde con otra pregunta. Porque el hombre sabía ley, sabía la palabra de Dios. No era de que él desconocía la palabra de Dios. La conocía muy bien, pero había una cosa que no estaba haciendo. Y que Jesucristo, en esa pregunta que le hace, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo que le está diciendo es, ok, tú sí te la conoces, tú sabes la Biblia, tú la has leído, tú te la has aprendido, pero sabes una cosa, no la vives. Y esta mañana también nosotros hagámonos esa pregunta. ¿Conocemos de la Biblia? ¿Nos tenemos textos de memoria? Ahora la pregunta es, ¿la ponemos en práctica? ¿La estamos viviendo? Porque eso fue lo que Jesucristo le quiso decir a este hombre cuando le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque él quería que él razonara. Realmente sí se la sabía, sí, muy bien, se la sabía de memoria, pero no la estaba practicando, no la estaba ejerciendo, no estaba haciendo lo que la palabra de Dios decía. Entonces, lo mismo nosotros tenemos que pensar si estamos nosotros solo memorizando la Biblia o estamos poniendo en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Una pregunta que no busca respuesta, sino justificación. En el verso 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque le digo, no era cualquier persona, era una persona que conocía la palabra de Dios, pero Lucas aquí nos deja saber las intenciones de este hombre. Y por eso viene la siguiente pregunta, porque él quiso justificarse a sí mismo. Y le hace la segunda pregunta y le dice, ¿quién es mi prójimo? Le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque de cierta manera, yo creo que esta persona cuando hizo esa pregunta, cuando Jesús le vuelve a hacer la otra pregunta, ¿cómo leía la palabra de Dios? Se dio cuenta. Y por eso entonces ahora viene y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque para ese entonces, para ese grupo, supuestamente los prójimos eran la gente más cercana a ellos. Su familia, sus amigos, los que pensaban igual que ellos. Pero Jesucristo le deja algo en claro. Jesucristo le deja algo en claro y de cierta manera lo que Jesucristo le está diciendo es, no solo ellos son los prójimos, no solo al que conoces, no solo al que te trata bien, no solo al que hace lo que tú le dices, no solo al que me ayuda, no solo él es mi prójimo. Tenemos que ir más allá, aún los que consideramos enemigos son nuestros prójimos. Aún los que nosotros creemos, no, él no se merece. En otras palabras, ¿a quién estoy obligado a amar? Era lo que él estaba preguntando. ¿A quién estoy obligado a amar? O también pudo preguntar, ¿hasta dónde es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el círculo a los cuales debo considerar mis prójimos? O también pudo haber dicho, ¿a quiénes puedo excluir? ¿A quienes ya no estoy obligado a ayudarlos porque no son mis prójimos? Este hombre quiere una definición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo no le da una definición, le entrega una misión. Y es lo que Jesucristo nos entrega esta mañana. Amén. Una misión, hacer prójimos para el necesitado. El camino a Jericó era un camino peligroso. Un camino en donde se encontraban ladrones, se encontraban a personas que no eran muy buenas. Dice ahí en el verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Jesús describe a un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue encontrado por los ladrones. Jerusalén puede representar el reino de Dios y Jericó puede representar a este mundo donde hay mucha maldad. Porque dice la palabra de Dios que el ladrón no vino sino para robar, para hurtar. Y nosotros a veces nos podemos encontrar, nosotros estamos en ese camino. Por eso Jesús, cuando describe a este samaritano, no da su clase social, no dice su nacionalidad, no dice otras cosas, otros datos que pudiéramos nosotros estar leyendo a través de la palabra de Dios, y no las da, porque cualquiera de nosotros puede ser esa persona. Cualquiera de nosotros, porque muchas veces nosotros nos hemos encontrado en ese camino, tirados, heridos, abandonados por el pecado. Y tuvo que llegar un buen samaritano para salvarnos, para ayudarnos, para vendarnos y sacarnos de ese camino de dolor, de ese camino de desgracia, de ese camino donde estábamos medios muertos. Los religiosos sin amor y ni compasión. Verso 31 y 32 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Primero pasa el sacerdote y luego pasa el levita. Ambos ven al hombre herido, pero se van. Quizás no era porque fueran malas personas, el sacerdote y el levita. Probablemente no eran malas personas. A lo mejor solo eran personas muy ocupadas. A lo mejor eran personas que solamente tenían en su mente todos los compromisos que tenían por delante. Quizás eran personas que dijeron: no, pues no es mi obligación ayudar. O quizás fueron personas que dijeron: alguien más lo va a hacer por mí. Alguien lo va a ayudar. Como lo hemos dicho nosotros. Estamos muy ocupados. Tenemos muchas responsabilidades. Tenemos mucho trabajo. Y siempre pensamos: alguien más lo va a hacer por nosotros. Alguien más lo va a ayudar. Probablemente eso le pasó a ellos. Y eso fue lo que ellos creyeron. Que alguien más los iba a ayudar. Que alguien más iba a ayudar a este hombre. Pero Jesús deja en claro algo muy profundo. La religión sin compasión es hipocresía. La religión sin compasión solo es hipocresía. Porque no es suficiente asistir a reuniones como esta. No es suficiente memorizarme la Biblia. No es suficiente decir que soy un cristiano. No es suficiente decir que estoy todos los domingos en la iglesia. No es suficiente si no soy capaz de mirar el sufrimiento de mi hermano. Si no soy capaz de condolerme cuando hay algún necesitado que está tirado en el camino y no soy capaz de ayudarlo, brindarle la mano, levantarlo y decirle que hay un lugar en donde puede ser atendido. Pero alguien fue movido a misericordia, el samaritano. Le damos honra y gloria a nuestro Dios. Dice en el verso 36 y 35, pero, dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí
Jesús sorprende a los que lo estaban escuchando, porque resalta a un samaritano. Y para ellos el samaritano, un samaritano era considerado enemigo, era considerado una persona impura, no era considerado como un prójimo. Por eso le dije que muchas veces nosotros a los que consideramos como enemigos somos a los que tenemos que ayudar. Porque él como samaritano, creo que era el más indicado decir, no, pues yo no voy a ayudar porque a lo mejor es un judío y ¿por qué me voy a parar yo a ayudarlo? Pero no. Pero me llama mucho la atención también que dice que fue movido a misericordia. Y es que es Dios quien nos mueve a nosotros. Si nosotros nos dejamos, nosotros podemos ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Porque dice ahí, fue movido a misericordia. Quiere decir que Dios mueve corazones, mueve voluntades. Aunque usted no quiera, no sé si alguna vez usted le ha pasado, dice, no, esto no lo quiero hacer, algo bueno. No, pero hay algo que no lo deja en paz, que dice usted, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué lo voy a hacer? Y cuando menos se está dando cuenta usted, está haciendo esa obra buena. No es porque seamos buenos, sino porque está en el cielo es bueno. Y porque nuestro Dios es bueno. Y Él nos mueve a misericordia como movió a este samaritano. Por eso dice, al verlo fue movido a misericordia. Y es que la misericordia es un acto, es un movimiento, es una acción, es un sacrificio de amor. Por eso dice, se acerca, porque muchas veces es necesario que nosotros nos acerquemos, porque cuando entre más lejos miremos, no nos vamos a mover a misericordia. Es necesario que nos acerquemos al que está sufriendo, al que está necesitando ayuda. Es necesario que nosotros también nos acerquemos. También dice, venda sus heridas. Es necesario vendar heridas de aquel que ha sido golpeado por la vida, de aquel que ha sido golpeado por el pecado. Es necesario que nos acerquemos. Y luego dice también, derrama aceite y derramó vino. El aceite representa al Espíritu Santo. El vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que está necesitando esta humanidad. Decirles que hay alguien que derramó su sangre para que fuéramos perdonados y pudiéramos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Y luego también dice, lo monta en su cabalgadura. Y es que hay veces que es necesario que nosotros dejemos un poquito la comodidad, que dejemos por un momento lo cómodos que estamos, porque este hombre se bajó de su cabalgadura y lo subió. A él le tocó caminar para llevar al herido al mesón. Es necesario entonces que nosotros también hagamos lo mismo, que nos bajemos un poco de esa comodidad que estamos sintiendo, porque luego también dice, y lo lleva al mesón. Y sabe una cosa que estaba pensando yo, que esta congregación representa un mesón. Amén. Esta congregación representa un mesón. ¿Cuántos heridos no hay allá por el pecado? ¿Cuántos heridos no están allá afuera? Y nosotros podemos ser como el buen samaritano, traerlo al mesón para que sean atendidos, para que sus heridas sean sanadas y para que nuestro Dios sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos llamados a eso también, a traer personas heridas a este lugar para que puedan ser vendadas y puedan ser sanadas. Porque es que qué bien se siente, ¿no? Cuando uno está necesitando ayuda y que llegue la ayuda. Qué rico se siente. Qué bien es decir, oh, tan simple, se me ponchó una llanta y que pasan todos y nomás, oh, ojalá y lo pueda arreglar. Alguien llegará y uno, oye, pues ¿quién se va a parar a ayudarme? Pero cuando alguien se detiene y le dice, ¿qué necesitas? Te voy a ayudar. Una ocasión me acuerdo
un amigo se quedó parado en el camino. Y luego pues me llamó y yo lo fui a ayudar para empujar la troca y ponerlo en un estacionamiento, ¿verdad? Para sacarlo del carril. Y nos dice la persona que estaba ahí, oh no, aquí no se pueden estacionar. Dije, ¿cómo? No, es que no se pueden estacionar aquí. O sea, me va a tocar entonces empujar el carro hasta el otro estacionamiento. O sea, mire pues hasta dónde llegamos los seres humanos. En cierta ocasión nosotros viajábamos, eso fue hace años ya, veníamos con los 2 niños, mis hijos todavía eran pequeñitos, tenían como, ¿qué? 3 y 1 año creo, si no estoy mal. Veníamos de Guatemala por tierra, en un lapso de ahí, íbamos cruzando México, pero salimos de un punto y teníamos que llegar a otro punto. Y a mí se me hizo fácil, porque me habían dicho, no manejes de noche, no, es peligroso, donde te agarre la oscuridad, ahí quédate. Pero le digo a mi esposa, no hombre, es que mira, lleguemos hasta este lugar, y es que ahí está mejor, está más bonito, está más grande, y hubieron muchas razones por las cuales nos aventamos y seguimos manejando. Dieron como las 7 de la noche y dije, calculé como en unas 3 horas estoy en ese lugar, y vámonos, y seguimos. Y que no se descompone el automóvil y nos quedamos a media carretera como a las 10:30, 11 de la noche, con 2 niños pequeños de 1 y de 3 años, en un lugar en donde era el carril de ida y de venida. No había espacio para orillarse uno. Y nomás pasaban los trailers y la troca se movía. Dije, Diosito, Dios mío, ¿qué hago ahora? Y yo con esta familia aquí parado en medio camino, como a las 10:30 de la noche, en un lugar que yo no conocía, un lugar donde no conocía a nadie. Pero alguien fue movido a misericordia. No sé de dónde salió, porque ni casas cerca habían. Era un desierto, no había ni casa. Yo no alcancé a mirar ni una casa. Y de repente aparece un señor con una linterna. Y me dijo, ¿dónde está ahorita? Me dijo, es súper peligroso porque ahí los trailers no lo ven. Y le digo, ¿y qué puedo hacer? No, pues ahorita vamos a ver cómo hacemos, pero no, le digo, no había ni para dónde mover la troca. Y luego vinieron, en ese entonces creo que eran los judiciales, si no estoy mal, vino un carro. O sea, a mí me habían hablado cosas malas de ellos y todo, supuestamente son malos, no te ayudan. Y no, mire, el carro de judiciales agarró, me enganchó la troca y me sacó como a unos 30 minutos y me llevó a un pueblito más cercano. Entonces, qué bonito se siente cuando Dios mueve a alguien a misericordia. Otra cosa que estaba pensando yo también, fíjese que yo no estuviera hablando frente a ustedes esta mañana. Yo andaba perdido en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Pero alguien fue movido a misericordia. Alguien me trajo a un mesón. Alguien curó mis heridas. Alguien me brindó el aceite y el vino y curó las heridas que yo traía por el mundo. Y no solo eso, como dice ahí, también él pagó, porque esta persona que me trajo a la iglesia a mí, gastaba como 6 meses, estuvo predicándome la palabra, se iba de un extremo hasta otro, eran como 45 minutos a 1 hora, para ir a predicarme y enseñarme de la palabra de Dios. Usó su tiempo, usó gasolina, usó su carro, invirtió en mí como lo que hizo este samaritano. Y gracias a él, porque se dejó usar por Dios, que fue un instrumento que Dios puso para que yo alcanzara la salvación y yo conociera de Jesucristo. Amén. Y que hoy estuviera frente a ustedes dándole Amén. Porque hubo alguien que fue movido a misericordia. Yo le doy la honra y la gloria a Dios. Y yo sé que lo que él hizo, Dios se lo ha de pagar. Dios se lo ha de pagar, porque yo soy muy mal agradecido. Sí, así somos los seres humanos. Y como quiera, yo siempre he dicho algo. A mí me gusta, si yo hago un favor, si yo voy a ayudar a alguien, no quiero que esa persona me lo pague. No quiero recibir el pago de esa persona. ¿Sabe por qué?
Porque el que me paga a mí es más bondadoso. El que me paga a mí no me cuenta cuánto invirtió. Me da en abundancia, me da más y más. Entonces digo, yo no quiero que me pague al que yo le hago un favor. Yo quiero que me pague mi Señor. Porque sé que me va a pagar muy bien. Y no necesito cobrarle, no necesito recordarle, no necesito decirle que le voy a cobrar intereses, porque Él me va a saber pagar como Él sabe pagar. Por eso le doy la honra y la gloria a mi Dios. Por eso este hombre dice ahí la palabra de Dios que fue movido a misericordia, pero también Él se dejó usar. Y esta mañana Dios nos está diciendo a nosotros también que hagamos como el samaritano. Él nos dice esta mañana, como se titula, ve y haz tú lo mismo. Él nos manda a hacer lo mismo. Porque Jesucristo no le dijo a este hombre, ve y piensa lo mismo. Ve y siente lo mismo. Ve y predica lo mismo. Ve y estudia lo mismo. No, le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y es lo que la mañana de hoy nos dice nuestro Señor Jesucristo. Ve y haz tú lo mismo. Pero mire, esta parábola no solo nos muestra que debemos de hacer misericordia. No solo nos muestra eso. Nos muestra algo más importante. Que el quien dijo eso, ve y haz lo mismo, el que le ordenó a este hombre que hiciera lo mismo, fue quien puso el primer ejemplo. Él lo hizo primero. Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro buen samaritano. Él puso el ejemplo. En esta parábola no solo nos enseña a amar a quien nos amó primero. Él nos amó primero. No solo nos enseña a amar porque Él nos amó primero. Él puso el ejemplo. Jesucristo mismo dio su vida por nosotros. Nosotros estábamos tirados en el mundo, golpeados por el pecado. Andábamos heridos por este mundo. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Bendito sea Dios. Y como aquel samaritano que era considerado enemigo, que quizá muchas veces fue despreciado, así fue nuestro Señor Jesucristo. Fue considerado enemigo, fue despreciado, no lo querían. Creían que era una mala persona, que quería sacar ventajas. Pero Él, aún así, dio su vida por nosotros. Estuvo dispuesto a levantarnos de ahí donde estábamos, traernos a este mesón. Pagó por nosotros. Pero lo más importante, que no nos ha olvidado. Porque Él, como ese samaritano, prometió volver. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él regrese, Él pagará lo que nosotros gastamos de más. Porque lo prometió. Nuestro buen samaritano está por regresar. Nuestro buen samaritano no se ha olvidado de nosotros. Como nosotros tampoco debemos de olvidarnos de ayudar a aquel que lo necesita, aquel que está tirado en el mundo, aquel que ha sido marginado, aquel que ha sido abandonado. Porque este mundo, déjeme decirle, ahora ya no somos amados unos a los otros, sino armados unos a los otros. Dice ahí en Juan, en el capítulo 13, verso 15, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando le lavaba los pies a sus discípulos. Y en Primera de Juan, capítulo 4, verso 11 y 12, dice, amaos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Porque a este mundo se le ha olvidado cuánto Dios nos amó, porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tengan vida eterna. Hoy nosotros muchas veces no nos amamos ni a nosotros mismos y por eso no podemos amar a los demás. En esta mañana el hermano decía algo de los Terriers. ¿Han oído ustedes de los Terriers? Personas que se identifican como animales. Personas que dicen ellos, ¿verdad? Que ellos se sienten animales. Y yo me pongo a pensar, ¿cuánto el hombre ha deteriorado lo que Dios hizo? Porque nosotros somos criados a imagen de Dios. Amén. Pero también me pongo a pensar que estas personas lo que está pasando es de que están siendo faltos de amor por sus mismos padres, a lo mejor, porque no digo que todos, pero yo sé que muchos de los que están pensando así es porque quieren sentirse amados, quieren ser vistos, quieren que alguien les tome en cuenta. Eso es lo que ellos están buscando, están mirando la manera cómo llamar la atención de los demás. ¿Pero por qué? Porque nos hemos olvidado de amarnos unos a los otros. Seamos como ese buen samaritano. Brindémosle la mano al que lo necesita y comenzando desde nuestros propios hogares, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. De ahí tenemos que partir y luego dar amor a todo aquel que necesita. Hermanos, que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Si hay alguien que desea la oración, puede quedarse de pie y estaremos orando por usted y el resto se puede sentar. Tenemos un himno de invitación.